Niño que no tenía nada. Le dio su merienda a un compañero. Lo que pasó. Después se hizo viral. Era un lunes gris de septiembre, cuando Martín, un niño de 10 años, se levantó más temprano de lo habitual. La razón de su madrugón no era la emoción por ir a la escuela, ni las ganas de aprender algo nuevo. No, Martín se levantó porque tenía hambre. Vivía en un pequeño barrio a las afueras de la ciudad, en una casa que apenas se sostenía en pie. Las ventanas estaban rotas, la humedad cubría las paredes y el frío de la mañana se colaba por las grietas en el suelo. Martín vivía con su madre y su hermana menor, Lucía, una niña de apenas 6 años. Su padre había dejado de aparecer hacía meses, y desde entonces las cosas no habían hecho más que empeorar. El dinero que su madre conseguía limpiando casas apenas alcanzaba para cubrir lo más básico, el alquiler y algo de comida para la semana. Las despensas eran escasas y en los últimos días casi inexistentes. Martín, al igual que muchos niños en su situación, dependía de la escuela para al menos recibir una comida completa. Pero ese día, mientras se vestía con su uniforme raído, sabía que no había ni siquiera para la merienda. Su madre, con los ojos llenos de tristeza, le había entregado un pequeño trozo de pan duro, el único resto de la semana anterior. No dijo nada, pero Martín entendió. A veces no hace falta hablar para sentir el peso de una situación. Con un suspiro y una sonrisa forzada, le dijo a su madre que no se preocupara, que no tenía tanta hambre. Pero la verdad era que el hambre lo acompañaba desde hacía varios días. Cuando llegó a la escuela, trató de no pensar en ello. Se sentó en su pupitre, sacó sus cuadernos y trató de concentrarse en las lecciones. El estómago le gruñía de vez en cuando, pero él lo ignoraba. Estaba acostumbrado. Sabía que al mediodía habría algo para comer en el comedor de la escuela, y eso le daba fuerzas para aguantar la mañana. Sin embargo, cuando llegó la hora del recreo, la situación cambió. Todos sus compañeros salieron al patio a disfrutar de sus meriendas. Había sándwiches, galletas, jugos y frutas por todos lados. Martín se sentó en un rincón del patio, tratando de evitar las miradas. Sabía que algunos de sus compañeros lo mirarían con pena, otros quizás con burla. Era difícil ser el niño que nunca tenía nada para comer en medio de una escuela donde, aunque modesta, la mayoría de los niños llevaban algo. Mientras miraba distraído hacia el suelo, escuchó una voz cerca de él. Era Joaquín, un compañero de clase. Joaquín era uno de esos niños que, a pesar de no ser rico, siempre tenía lo necesario. Era simpático, pero a Martín siempre le había parecido distante, como si vivieran en mundos completamente diferentes. «¿Por qué no estás comiendo, Martín?», preguntó Joaquín, agachándose a su lado. Martín se encogió de hombros. No quería mentir, pero tampoco quería admitir su situación. Se le hacía un nudo en la garganta solo de pensarlo. «No tenía hambre», respondió, intentando sonar casual. Joaquín lo miró por un momento en silencio, como si tratara de descifrar lo que Martín no decía. Luego, sin más palabras, se sentó junto a él. Sacó su merienda, que consistía en un pequeño sándwich de queso y un jugo, y comenzó a abrirlo. «Toma», dijo de repente, tendiéndole el sándwich a Martín. Martín lo miró, sorprendido. Su primer instinto fue rechazarlo. No quería la lástima de nadie. Sin embargo, el estómago le rugió en ese preciso momento, y Joaquín sonrió, como si ya supiera lo que estaba pasando. «En serio, tómalo. No tengo tanta hambre», insistió Joaquín, usando las mismas palabras que Martín le había dicho a su madre esa mañana. Martín dudó por un segundo, pero la necesidad era más fuerte que su orgullo. Con manos temblorosas,
aceptó el sándwich. «Gracias», murmuró, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Comió despacio, saboreando cada bocado, mientras Joaquín bebía su jugo sin decir nada más. Pero en esos momentos de silencio se forjó una conexión invisible entre ellos, una que Martín no esperaba. El día continuó, y aunque Martín había recuperado algo de energía gracias a la merienda de Joaquín, no pudo dejar de pensar en lo que había pasado. A la hora del almuerzo en el comedor, Martín lo buscó con la mirada, pero no lo encontró. Algo dentro de él comenzó a inquietarse. No entendía por qué ese gesto de generosidad lo había afectado tanto. Quizás porque era raro que alguien se fijara en él, o tal vez porque, en su pobreza, la bondad parecía algo lejano, casi irreal. Al día siguiente, Joaquín no fue a la escuela, ni al día siguiente tampoco. Algunos de sus compañeros empezaron a murmurar, preguntándose qué había pasado. Martín escuchó algunos rumores, pero no les prestó demasiada atención. No hasta que una tarde, cuando estaba en casa con Lucía, golpearon la puerta. Era la madre de Joaquín, una mujer que Martín había visto pocas veces. Llevaba en sus manos una pequeña bolsa de tela y con voz suave pero seria pidió hablar con la madre de Martín. Lo que le dijo cambió todo. Era un lunes gris de septiembre, cuando Martín, un niño de 10 años, se levantó más temprano de lo habitual. La razón de su madrugón no era la emoción por ir a la escuela, ni las ganas de aprender algo nuevo. No, Martín se levantó porque tenía hambre. Vivía en un pequeño barrio a las afueras de la ciudad, en una casa que apenas se sostenía en pie. Las ventanas estaban rotas, la humedad cubría las paredes y el frío de la mañana se colaba por las grietas en el suelo. Martín vivía con su madre y su hermana menor, Lucía, una niña de apenas 6 años. Su padre había dejado de aparecer hacía meses, y desde entonces las cosas no habían hecho más que empeorar. El dinero que su madre conseguía limpiando casas apenas alcanzaba para cubrir lo más básico, el alquiler y algo de comida para la semana. Las despensas eran escasas y en los últimos días casi inexistentes. Martín, al igual que muchos niños en su situación, dependía de la escuela para al menos recibir una comida completa. Pero ese día, mientras se vestía con su uniforme raído, sabía que no había ni siquiera para la merienda. Su madre, con los ojos llenos de tristeza, le había entregado un pequeño trozo de pan duro, el único resto de la semana anterior. No dijo nada, pero Martín entendió. A veces no hace falta hablar para sentir el peso de una situación. Con un suspiro y una sonrisa forzada, le dijo a su madre que no se preocupara, que no tenía tanta hambre. Pero la verdad era que el hambre lo acompañaba desde hacía varios días. Cuando llegó a la escuela, trató de no pensar en ello. Se sentó en su pupitre, sacó sus cuadernos y trató de concentrarse en las lecciones. El estómago le gruñía de vez en cuando, pero él lo ignoraba. Estaba acostumbrado. Sabía que al mediodía habría algo para comer en el comedor de la escuela, y eso le daba fuerzas para aguantar la mañana. Sin embargo, cuando llegó la hora del recreo, la situación cambió. Todos sus compañeros salieron al patio a disfrutar de sus meriendas. Había sándwiches, galletas, jugos y frutas por todos lados. Martín se sentó en un rincón del patio, tratando de evitar las miradas. Sabía que algunos de sus compañeros lo mirarían con pena, otros quizás con burla. Era difícil ser el niño que nunca tenía nada para comer en medio de una escuela, donde, aunque modesta, la mayoría de los niños llevaban algo. Mientras miraba distraído hacia el suelo, escuchó una voz cerca de él. Era Joaquín, un compañero de clase. Joaquín era uno de esos niños que, a pesar de no ser rico,
siempre tenía lo necesario. Era simpático, pero a Martín siempre le había parecido distante, como si vivieran en mundos completamente diferentes. «¿Por qué no estás comiendo, Martín?», preguntó Joaquín, agachándose a su lado. Martín se encogió de hombros. No quería mentir, pero tampoco quería admitir su situación. Se le hacía un nudo en la garganta solo de pensarlo. «No tenía hambre», respondió, intentando sonar casual. Joaquín lo miró por un momento en silencio, como si tratara de descifrar lo que Martín no decía. Luego, sin más palabras, se sentó junto a él. Sacó su merienda, que consistía en un pequeño sándwich de queso y un jugo, y comenzó a abrirlo. «Toma», dijo de repente, extendiéndole el sándwich a Martín. Martín lo miró, sorprendido. Su primer instinto fue rechazarlo. No quería la lástima de nadie. Sin embargo, el estómago le rugió en ese preciso momento, y Joaquín sonrió, como si ya supiera lo que estaba pasando. «En serio, tómalo. No tengo tanta hambre», insistió Joaquín, usando las mismas palabras que Martín le había dicho a su madre esa mañana. Martín dudó por un segundo, pero la necesidad era más fuerte que su orgullo. Con manos temblorosas, aceptó el sándwich. «Gracias», murmuró, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Comió despacio, saboreando cada bocado, mientras Joaquín bebía su jugo sin decir nada más. Pero en esos momentos de silencio, se forjó una conexión invisible entre ellos, una que Martín no esperaba. El día continuó, y aunque Martín había recuperado algo de energía gracias a la merienda de Joaquín, no pudo dejar de pensar en lo que había pasado. A la hora del almuerzo en el comedor, Martín lo buscó con la mirada, pero no lo encontró. Algo dentro de él comenzó a inquietarse. No entendía por qué ese gesto de generosidad lo había afectado tanto. Quizás porque era raro que alguien se fijara en él, o tal vez porque, en su pobreza, la bondad parecía algo lejano, casi irreal. Al día siguiente, Joaquín no fue a la escuela, ni al día siguiente tampoco. Algunos de sus compañeros empezaron a murmurar, preguntándose qué había pasado. Martín escuchó algunos rumores, pero no les prestó demasiada atención. No hasta que una tarde, cuando estaba en casa con Lucía, golpearon la puerta. Era la madre de Joaquín, una mujer que Martín había visto pocas veces. Llevaba en sus manos una pequeña bolsa de tela y con voz suave pero seria, pidió hablar con la madre de Martín. Lo que le dijo cambió todo. Martín, que estaba en la otra habitación, no podía oír las palabras exactas, pero el tono grave y la mirada triste de la mujer le causaron una punzada de inquietud. Cuando su madre volvió, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no quiso explicarle nada a Martín. Solo le dio la pequeña bolsa de tela que la mujer había dejado. «Toma, hijo», le dijo con una sonrisa rota. «Esto es para ti». Dentro de la bolsa había comida. No mucha, pero lo suficiente para varios días. Martín la miró con desconcierto, sin entender por qué la madre de Joaquín le traía ese regalo. Esa noche, mientras Martín trataba de dormir, el pensamiento de Joaquín y su repentina ausencia lo atormentaba. No entendía qué había pasado, pero una sensación de vacío lo invadía cada vez que recordaba el sándwich que Joaquín le había dado. Sentía que algo terrible estaba ocurriendo. Al tercer día, cuando finalmente Joaquín regresó a la escuela, algo en él había cambiado. Estaba más callado, más distante. Durante el recreo, Martín intentó acercarse para agradecerle la comida que su madre le había enviado, pero Joaquín lo evitó. Se mantuvo alejado, mirando al suelo, como si algo lo pesara profundamente. Martín no lo entendía, pero decidió darle espacio. A veces, el silencio era la única respuesta posible. Pasaron semanas y el comportamiento de Joaquín no mejoraba. Un día,
Después de clase, Martín decidió seguirlo. Quería saber qué le pasaba. Lo vio caminar solo, con la cabeza gacha, hasta que llegó a una pequeña plaza donde se sentó en un banco. Martín, sin saber cómo, sintió que ese era el momento de acercarse. Se sentó a su lado, sin decir nada. Joaquín comenzó a llorar en silencio. Los sollozos eran bajos, pero Martín podía sentir el dolor en cada lágrima que caía. Luego, sin mirarlo, Joaquín le dijo algo que lo dejó helado. Mi papá está enfermo. Joaquín continuó hablando, mientras sus palabras eran acompañadas por el eco suave del parque vacío. Hace semanas que lo llevan al hospital todos los días, dijo entre susurros, con la voz temblorosa. Mi mamá no me lo quería decir, pero yo lo escuché. Tiene cáncer. Martín sintió un nudo en el estómago. No sabía qué decir. Solo miró a Joaquín, su amigo, que a pesar de estar pasando por un dolor tan profundo, le había ofrecido su merienda cuando él mismo probablemente llevaba semanas en silencio, soportando el peso de una noticia que ningún niño debería cargar. Joaquín había dado lo poco que tenía, sin pedir nada a cambio. Lo siento mucho, Joaquín, murmuró Martín, sin poder ocultar la tristeza en su voz. No sabía. Nadie lo sabe, dijo Joaquín, secándose las lágrimas rápidamente, como si intentara ocultar su vulnerabilidad. No quiero que nadie se entere. No quiero que me miren con lástima, como si todo ya estuviera decidido. Martín comprendía ese sentimiento. Era lo mismo que él había sentido cuando Joaquín le ofreció su sándwich en el patio de la escuela, como si la generosidad de otros a veces resaltara aún más la propia carencia. Pero esa tarde, sentado junto a su amigo en ese banco, Martín sintió que la lástima no tenía lugar entre ellos. Lo que había era una conexión profunda, una solidaridad que no necesitaba palabras. No te preocupes, no le diré a nadie, prometió Martín. Pero si necesitas algo, lo que sea, yo estoy aquí. Joaquín asintió en silencio, agradecido. A pesar de que las lágrimas ya no fluían, la tristeza en sus ojos seguía ahí, inmutable. Los días pasaron, y aunque la situación no mejoraba para ninguno de los dos, algo cambió entre ellos. Joaquín y Martín comenzaron a pasar más tiempo juntos, compartiendo silencios, pequeñas conversaciones sobre las clases y ocasionales sonrisas, aunque breves, eran sinceras. No hablaban más de la enfermedad del padre de Joaquín ni de la pobreza que rodeaba a Martín. Quizás ambos entendieron que, a veces, no hacía falta repetir lo que ya era evidente. Una tarde, mientras regresaban juntos a casa después de la escuela, se encontraron con un grupo de niños en el camino. Uno de ellos, un chico mayor que solía molestar a Martín por su ropa gastada y su aspecto descuidado, comenzó a lanzar burlas en su dirección. «Mira quién viene por aquí, el pobre Martín. ¿Qué pasó? ¿No tienes nada para comer hoy tampoco?», dijo con una sonrisa burlona, provocando las risas de los otros niños. Martín se quedó en silencio, sintiendo el calor de la vergüenza subirle por el cuello. Estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios, pero cada vez dolían más. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Joaquín dio un paso al frente. «Déjalo en paz», dijo con firmeza. «Martín no te ha hecho nada, y si tienes algo que decir, dilo a mí también». El grupo de niños se quedó sorprendido. Nadie solía enfrentarse a ellos. El chico mayor frunció el ceño, pero al ver la determinación en los ojos de Joaquín, optó por no insistir. Se dio la vuelta y se marcharon, murmurando entre ellos. «Gracias», dijo finalmente, cuando continuaron su camino. Joaquín solo asintió, como si no fuera algo digno de mención. Sin embargo, desde ese momento, Martín supo que su amistad había tomado una dimensión diferente.
No era solo la merienda compartida o las conversaciones silenciosas. Era la certeza de que en medio de un mundo lleno de carencias y dolor, había alguien que estaba dispuesto a estar ahí, sin pedir nada a cambio. La situación en casa de Martín no mejoraba. Su madre seguía luchando cada día para llevar algo de comida a la mesa, y él trataba de ayudar en lo que podía, aunque su corta edad y las responsabilidades escolares limitaban sus posibilidades. Pero ahora, con Joaquín a su lado, el peso de la pobreza parecía un poco más llevadero. Una mañana, al llegar a la escuela, Martín se encontró con algo inesperado. Al entrar al patio, notó que varios de sus compañeros lo miraban de una manera diferente. No era la típica mirada de burla o lástima, sino algo más cercano a la curiosidad. Un grupo de niños se le acercó, liderados por una niña llamada Sofía, que era conocida por ser una de las estudiantes más populares. «Oye, Martín, vi lo que hiciste el otro día», dijo Sofía, sonriendo. «Escuché que defendiste a Joaquín de esos chicos que siempre te molestan. Eso fue muy valiente». Martín se quedó perplejo. No entendía de qué hablaba. Él no había defendido a nadie. Había sido Joaquín quien lo defendió a él. Pero antes de que pudiera corregirla, más niños comenzaron a acercarse. «Sí, lo vimos», agregó otro niño. «No sabíamos que tenías tanto coraje». De repente, Martín se vio rodeado de atenciones que no había pedido ni buscado. Los niños que solían ignorarlo o burlarse de él, ahora lo miraban con respeto. Joaquín, que había llegado un poco más tarde al patio, se acercó y lo miró con una sonrisa cómplice. Él tampoco dijo nada para corregir a los demás. Tal vez comprendía que por primera vez Martín estaba recibiendo un reconocimiento que nunca había tenido. Lo que Martín no sabía era que una de las maestras había presenciado el incidente en el camino a casa. Ella, conmovida por lo que vio, compartió la historia con otros maestros, y pronto la noticia se había esparcido por toda la escuela. Los rumores crecieron, y lo que había sido un simple gesto de amistad entre dos niños se convirtió en una historia de valentía y generosidad. En cuestión de días, la historia llegó a oídos de los padres de algunos estudiantes. Una madre, conmovida por la situación de Martín, decidió escribir sobre lo ocurrido en sus redes sociales, mencionando cómo un niño que no tenía nada se había atrevido a defender a su amigo. El mensaje se compartió cientos de veces, y en poco tiempo, la historia se hizo viral. Personas de distintos lugares comenzaron a compartirla, alabando el coraje y el corazón de un niño que en medio de su propia pobreza había mostrado más humanidad que muchos adultos. Las consecuencias de este pequeño acto de generosidad y valentía fueron inesperadas. A medida que la historia ganaba popularidad, algunas organizaciones locales se interesaron por ayudar a Martín y su familia. La directora de la escuela fue contactada por varias fundaciones que querían ofrecer donaciones de alimentos y materiales escolares para los niños que más lo necesitaban. Pero lo más impactante estaba por venir. Una mañana, mientras Martín caminaba hacia la escuela con Joaquín, un auto elegante se detuvo a su lado. Un hombre vestido de traje salió del vehículo y se dirigió hacia ellos. Ambos niños se detuvieron, sorprendidos por la inesperada presencia. «¿Eres Martín?», preguntó el hombre, con una sonrisa amable. Martín asintió, sin entender muy bien qué estaba pasando. «He estado buscando la forma de encontrarte. Quiero hablar contigo y con tu madre. Lo que suceda después de hoy podría cambiar tu vida para siempre». Martín miró a Joaquín con cierta preocupación, pero también con curiosidad. El hombre que se había presentado frente a ellos parecía alguien importante, alguien que no pertenecía a su mundo. El hombre continuó sonriendo, tranquilo, esperando una respuesta de Martín.
¿Mi mamá?, preguntó Martín, aún desconcertado. ¿Por qué quiere hablar con ella? El hombre, cuyo nombre era Héctor, bajó la mirada un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Verás, Martín, empezó Héctor, he leído la historia sobre lo que hiciste por tu amigo Joaquín. Me conmovió profundamente, y creo que a mucha gente también. Sé que no lo hiciste esperando algo a cambio, pero hay personas que quieren ayudarte, personas que creen que tú y tu familia merecen algo mejor. Martín no podía creer lo que estaba escuchando. Miró a Joaquín, buscando confirmación, pero su amigo estaba tan sorprendido como él. La incredulidad de ambos era palpable. ¿De qué está hablando?, insistió Martín. Yo no hice nada. Fue Joaquín quien me ayudó a mí. El hombre lo miró con una expresión comprensiva y paternal. Esa humildad, Martín, es exactamente lo que tocó el corazón de tantas personas. No se trata solo de lo que hiciste por tu amigo, sino de cómo has enfrentado tu vida, siempre pensando en los demás a pesar de tus propias dificultades. Lo que quiero es que hables con tu mamá. Quizás podamos encontrar una manera de hacer que tu vida y la de tu familia sean un poco más fáciles. Martín no sabía qué decir. Estaba asustado y emocionado al mismo tiempo. Nunca había sido el centro de atención de nadie, y mucho menos de un desconocido que parecía querer hacer algo tan grande por él. Sin embargo, una parte de él no podía evitar sentirse esperanzado. Era posible que, por primera vez en mucho tiempo, algo bueno estuviera a punto de sucederles. Esa tarde, Héctor visitó la casa de Martín junto con su madre. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, mientras Lucía jugaba en silencio en la habitación contigua. Héctor les explicó que había sido contactado por varias organizaciones que deseaban brindar apoyo a la familia. Quería ofrecerles ayuda financiera para asegurar que Martín y su hermana pudieran asistir a la escuela sin preocuparse por la comida o el material escolar. La madre de Martín, aunque al principio desconfiada, no pudo evitar emocionarse ante la oferta. Estaba agotada por los meses de lucha constante, intentando que no les faltara lo básico a sus hijos, y la idea de que alguien quisiera tenderles una mano era casi abrumadora. Sin embargo, ella, al igual que Martín, era una persona orgullosa. Sabía lo que significaba aceptar la caridad, pero también sabía que no podían seguir viviendo como hasta ahora. No es solo caridad, dijo Héctor, como si pudiera leer sus pensamientos. Es una oportunidad. Hay personas que creen que tu hijo tiene un gran corazón y quieren invertir en él, en su futuro. Después de unas horas de conversaciones y con lágrimas de gratitud, la madre de Martín aceptó la ayuda. La primera medida fue que Martín y su hermana comenzaran a recibir meriendas y comidas diarias en la escuela sin costo. También les aseguraron que tendrían acceso a ropa nueva y útiles escolares, lo que aliviaría una gran carga para su madre. Martín no podía creer cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Pero aún más importante, no podía creer que todo esto hubiera sucedido a raíz de un simple acto de bondad. Aunque las cosas parecían mejorar para Martín, la situación de Joaquín seguía siendo complicada. Su padre había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer, y su salud se deterioraba rápidamente. Martín veía la tristeza en los ojos de su amigo cada vez que hablaban, y aunque Joaquín trataba de seguir adelante, el peso de la enfermedad de su padre lo estaba consumiendo. Un día, mientras caminaban hacia la escuela, Joaquín le confesó algo a Martín que lo dejó helado. «Mi papá ya no va a mejorar», dijo en un susurro. «Los médicos dijeron que no hay mucho más que puedan hacer. Solo es cuestión de tiempo». Martín sintió una tristeza profunda por su amigo. Sabía que las palabras no podían aliviar ese dolor, así que simplemente lo abrazó.
Ambos se quedaron en silencio durante un largo rato, y en ese momento, Martín entendió que a veces la presencia, el apoyo de un amigo era lo único que uno podía ofrecer. Mientras tanto, la historia de Martín seguía circulando en redes sociales. Muchas personas se sintieron conmovidas por la historia del niño que no tenía nada, pero dio todo lo que pudo. Y los comentarios y mensajes de apoyo no paraban de llegar. Varias personalidades públicas comenzaron a compartir la historia, y pronto, Martín se convirtió en un símbolo de bondad y esperanza. Un día, una productora de televisión contactó a la familia. Querían contar la historia de Martín y su familia en un programa que destacaba a personas comunes que hacían actos extraordinarios. Al principio, la madre de Martín dudó, preocupada por la exposición mediática, pero finalmente accedió, pensando que podría ser una oportunidad para inspirar a otros. El programa fue un éxito. Cuando la historia se emitió, miles de personas vieron a Martín. Escucharon sobre su generosidad y su humildad. Las donaciones y el apoyo continuaron llegando. La familia recibió suficientes recursos para mudarse a una casa más digna, y Martín pudo concentrarse en sus estudios sin la preocupación constante del hambre o la pobreza. Unos meses después, el padre de Joaquín falleció. Fue un momento devastador para Joaquín y su madre, pero Martín estuvo a su lado en todo momento. Al funeral asistieron muchos compañeros de clase e incluso algunos profesores que querían acompañar a Joaquín en su dolor. A pesar de la tristeza, Joaquín encontró consuelo en la amistad inquebrantable de Martín. Sabía que su vida no sería la misma sin su padre, pero también sabía que no estaba solo. Tenía a alguien que lo entendía, que lo apoyaba y que siempre estaría ahí para él, como él lo había estado cuando Martín más lo necesitaba.